dogma central de la biología molecular dice que la información genética va del ADN al ARN y luego del ARN a las proteínas. Es como una receta, o sea, el ADN guarda las instrucciones, la información y todo, y el ARN las copia y las lleva, y ya finalmente las proteínas hacen el trabajo en las células. El DNA siempre va a ir de 5' a 3', y la hebra molde va a ir de 3' a 5', al igual que las de mRNA de 5' a 3'. La diferencia entre procariotas y eucariotas es que las procariotas, su replicación se va a dar en el citoplasma, mientras que la de las eucariotas se va a dar en el núcleo. Las procariotas solo van a ser un solo cromosoma y la replicación va a ser más rápida porque no tienen muchos materiales genéticos. Hipótesis sobre la replicación del ADN. Van a existir 3 y la primera es la conservativa, que es donde la cadena madre se duplica y la original va a una célula y la replica a otra célula. En la segunda se dice que los fragmentos de la cadena madre se van a una célula y fragmentos de la nueva se van a otra célula. Y bueno, ya en la tercera, que es la semiconservativa, consta de una hebra de la molécula madre se duplica y va a una célula junto a la duplicada, mientras que la hebra de la molécula madre se duplica y junto a su réplica se va a otra célula. La replicación es un proceso de división celular. Si una célula se va a dividir, necesita replicar el ADN. La replicación es la formación de nuevas cadenas de ADN a partir de desoxirribonucleótidos y utiliza la información existente de la célula vieja. Esas nuevas cadenas se reparten de manera equitativa entre cada una de las células hijas. Replicación de ADN. Las enzimas que llevan a cabo la síntesis de ADN solo lo hacen en sentido de 5' a 3'. La copia de las secuencias de millones de pares de bases se realiza con una tasa de errores insignificantes. Replicación del ADN. Componentes necesarios. Es el desoxirribonucleótido trifosforilado, el DATP, DGTP, DSTP y DTTP. Proteínas. Proteínas de iniciación y fijación, que son las SSBP, que son las Single Strand Binding Protein, que es la fijación a la cadena, que actúan como pincitas para colgar ropa, para que no se peguen de nuevo. En las enzimas tenemos la licasa, que esta va a romper los puentes de hidrógeno, la topoisomerasa, que va a eliminar tensiones y superenrollamientos, la RNA polimerasa, que es la síntesis de cebador del ARN, DNA polimerasa 3, que es la reina replica, que es la conductora, el DNA polimerasa 1, que es la reparadora y sustituyente al cebador, y la ligasa, que se va a unir a uno de los fragmentos de Okazaki de la retrasada. Ahora vamos a ver que existen 3 fases de replicación en procariotas: la que es iniciación, que es la primera, la segunda que es elongación y la tercera que es terminación. En las bacterias la replicación comienza en un único punto llamado órice. A partir de el ADN se va a replicar en 2 direcciones, que es bidireccional, formando 2 horquillas de replicación, también llamadas puntos de crecimiento, que entre sus siglas es PC. Esas horquillas van a avanzar alrededor del ADN circular hasta completar la copia. Iniciación. Reconocimiento del sitio de inicio de la replicación, separación de las cadenas parentales del ADN, estabilización parcial de esas cadenas como cadenas sencillas de ADN, que son las proteínas SSB, y se forma el complejo de iniciación. Comienza la síntesis de ARN cebador tanto en la cadena retardada como en la cadena conductora. Elongación. El ADN polimerasa 3 va a actuar en ambas cadenas. Se forma la cadena continua y fragmentos de Okazaki discontinuos. La replicación va a producir 2 hélices dobles de ADN, cada una con cadena nueva y una cadena vieja. Terminación. El ADN polimerasa 1 va a degradar a los cebadores y los va a reemplazar por ADN complementario. El ADN ligasa une a todos los fragmentos de ADN de Okazaki.
Replicación del ADN en eucariotas. Es muy similar a lo que ocurre en procariotas. Las histonas antiguas se fusionan con la hebra conductora. Va a tener un gran número de replicaciones u horquillas. Es 10 veces más lento por la existencia de histonas. La velocidad de desplazamiento de la horquilla de replicación es de unos 50 nucleótidos por segundo, una velocidad relativamente baja si se compara con las procariotas, que es 10 veces mayor. También los fragmentos de Okazaki son más pequeños, que generalmente van a contener 135 nucleótidos. Van a ocurrir durante la interfase en el periodo o fase S del ciclo celular y ocurre siempre en el interior del núcleo. El proceso de replicación va a ir acompañado por el proceso de síntesis de histonas, ya que en cada ciclo de replicación no solo se va a duplicar el ADN, sino también las histonas. Las enzimas que desarrollan ambos procesos son distintas, pero van a ir coordinadas, ya que en la velocidad deben ir igual. Las histonas recién sintetizadas se incorporan a la molécula de ADN que va a llevar la hebra retrasada, mientras que las viejas histonas van a permanecer en el dúplex que lleva la hebra conductora. La replicación del ADN en eucariontes. Los fundamentos de la replicación del ADN son similares entre bacterias y eucariontes, como en los seres humanos, pero también hay algunas diferencias, como lo son que los eucariontes tienen varios cromosomas lineales, cada uno va a tener múltiples orígenes de replicación. Los seres humanos pueden tener hasta 100.000 orígenes de replicación. La 2 es la mayoría de enzimas de E. coli tienen contrapartes en la replicación de eucariontes del ADN, pero única enzima de E. coli puede ser representada por varias enzimas eucariontes. Por ejemplo, hay 5 ADN polimerasas humanas con papeles importantes en la replicación. Y ya por último, la mayoría de los cromosomas eucariontes son lineales debido a la forma en la que se hace la cadena rezagada. En cada ronda de replicación se va a perder un poco de ADN en los extremos de los cromosomas lineales, los telómeros, y en cada ronda de replicación. La replicación del ADN en eucariontes se va completando hasta llegar al telómero, el extremo del cromosoma, al eliminar el último ARN cebador. La cadena retardada queda incompleta ya que la ADN polimerasa no puede contemplar el hueco por no hacerlo en dirección de 3' a 5'. Esto hace que el telómero se vaya acortando cada vez que la célula se divide, lo que está asociado a procesos de envejecimiento y muerte de la célula. En pocas palabras, cuando se elimina el último cebador, el ADN polimerasa no va a poder rellenar el hueco, al no poder sintetizar en dirección de 3' a 5', ya que estos siempre van a ir de 5' a 3'. Esto debido a que el extremo del cromosoma, que es el telómero, se va a ir acortando cada vez más mientras que la célula se vaya dividiendo. La transcripción de las procariotas en el núcleo. El azúcar importante del DNA es la desoxirribosa y en el RNA es la ribosa. Las bases nitrogenadas del ADN es guanina, citosina, timina y adenina. Las bases nitrogenadas del ARN son las mismas, solo que va a cambiar la timina por el uracilo. Ya de ahí en fuera todas son las mismas. En el RNA se tiene una cadena y en el DNA solo se va a tener 2 cadenas. La transcripción fue necesaria por una situación evolutiva, ya que cuando los organismos vivos tenían solo RNA o solamente DNA, su material genético pues se moría. Entonces se creó un intermediario metabólico por evolución que fue generar el RNA mensajero para que pues no suceda esto. La estructura básica de un gen es el marco abierto de lectura, que es lo que puede leerse y pasar de DNA a RNA y después a proteínas. Están los UTR, que son como los guardaespaldas, que va de 5' a 3'. Después están los intrones y luego los exones. Los intrones son los que regulan a los exones. Estos pueden pasar a mensajero, pero no a proteínas. Y los exones son los que llevan la información. O sea, estos sí pueden pasar a proteínas. La secuencia promotora es donde se pega la RNA polimerasa. La transcripción se tomará desde la región promotora hasta secuencias terminadoras que están intrínsecas. Aquí solo se van a transcribir los genes que se van necesitando en el momento. No es como en la replicación que replica todo. No, aquí es
ocupas esto y lo replicas poco a poco. Durante la transcripción se van a crear moléculas de ARN mensajero que van a llevar información del ADN de forma ordenada y regulada para ser utilizada en la síntesis de proteínas. Se va a sintetizar RNA a partir de ADN. Solo una cadena de ADN se va a usar como molde y la timina se va a reemplazar por uracilo, como anteriormente ya lo habíamos dicho, y la RNA polimerasa forma el ARN en dirección opuesta a la cadena molde. Tipos de ARN polimerasa. En eucariontes hay diferentes polimerasas encargadas de sintetizar tipos de ARN. La primera es la ARN polimerasa 1, que va a sintetizar los precursores de ARN ribosómico. La 2 es la ARN polimerasa 2, que produce ARN heterogéneo nuclear, que tras el procedimiento da lugares a los ARN mensajeros que se van a traducir en proteínas. Ya el tercero es la ARN polimerasa 3, que va a transcribir a los precursores de ARN transferentes, los ARN nucleares y citoplasmáticos de pequeño tamaño y los genes del ARN 5S, que forma parte de la subunidad grande de los ribosomas. ARN polimerasa es una de las enzimas más grandes que se conoce. Consta de 5 subunidades: 2 alfa, beta, beta prima y sigma. La enzima completa se llama holoenzima y se va a dividir en 2 componentes principales, los cuales son la enzima principal, la central, que es la denominada core, que está formada por las subunidades 2 alfa, beta y beta prima, y el factor sigma, que es el polipéptido ARN polimerasa o transcriptasa. Tenemos el núcleo central de la enzima, que está constituido por el beta, 2 alfa y beta prima, que se le va a unir el factor sigma y se va a llamar holohelicasa. Es como está estructuralmente, básicamente. La ARN polimerasa lleva a cabo la transcripción utilizando un molde de DNA. Va a querer requerimientos, los cuales son los 4 ribonucleicos, van de 5 prima trifosfato, ATP, GTP, UTP y CTP. Va a tener la presencia de magnesio 2. La enzima también lleva zinc 2 más, el molde de DNA y la copia en dirección de 5' a 3'. Aquí podemos ver cómo el ARN polimerasa de la procariota se va a unir al promotor. En esta diapositiva podemos ver la burbuja de transcripción, donde va desenredando poco a poco a su paso. La RNA polimerasa no va a necesitar un cebador para iniciar la síntesis. Se une al DNA en una secuencia específica, el promotor, que define el punto de inicio de la transcripción y su dirección. Etapas de la síntesis del ARN mensajero. Con la finalidad de ordenar el estudio de la transcripción, vamos a dividir la misma en 4 etapas fundamentales. La 1 es la iniciación, donde es la unión del ARN pol al promotor y da inicio a la síntesis. La segunda etapa es la elongación de la cadena de ARN mensajero. La tercera etapa es la terminación de la síntesis y liberación de la cadena de ARN mensajero. Iniciación de la transcripción en procariotas. Básicamente en este esquema vamos viendo cómo va pasando la burbuja y va abriendo espacios poco a poco. Aquí se ve el proceso de transcripción en eucariotas, que es el inicio y luego la elongación. La subunidad sigma va a establecer contacto con las secuencias promotoras, que son -10 y -35. Terminación. La ARN polimerasa se mueve a lo largo del molde sintetizando RNA hasta que se encuentre en una secuencia terminadora. En este punto se va a dejar de añadir nucleótidos a la cadena naciente de ARN, liberando el producto completo que disocia del ADN. Aparte de la terminación dependiente de secuencias de ADN, se han encontrado diferentes formas de terminación en bacterias. La terminación intrínseca o independiente depende de la estructura que adquiere el transcrito primario, formando una horquilla de secuencias palindrómicas y una sucesión de residuos de uracilo. Y la segunda es la terminación dependiente de Rho, que necesita la adición del factor Rho, que funciona como auxiliar de la ARN polimerasa.
En esta presentación podemos ver la terminación intrínseca y la terminación dependiente de Rho. Aquí está el proceso de transcripción eucariotas, que es el desplazamiento de los nucleosomas. Procesamiento de RNA eucariótico. Adición de caperuza al extremo 5'. Adición de 7-metilguanosina unida por un enlace trifosfato al extremo 5'. Adición de cola poliadenilada al extremo 3'. Se agregan 150 a 200 nucleótidos de adenina en el sector de poliadenilación, adenina, guanina, uracilo, adenina. Remoción de intrones por espleisosoma. Todos los intrones tienen secuencias de reconocimiento 5', guanina, uracilo y 3' de adenina, guanina. Los SNRNPS del espleisoma son catalíticas. Los intrones cortados como lazos son destruidos. Algunos genes no codifican proteínas, tienen intrones autoprocesables. Aquí podemos ver cómo es el splicing, que son las secuencias de consenso para ARNM. Procesamiento del mRNA eucariótico, mecanismo del corte y la unión. Organización del gen del alfa-tropomiosina y 7 rutas de corte y empalme alternativas según los tejidos. Tratamiento alternativo de un mRNA. Exones e intrones en el mRNA eucariótico. La transcripción y traducción están separadas en eucarióticos. Y bueno, aquí algunas enfermedades humanas producidas por errores durante el procesamiento alternativo de los mRNAs. Traducción. Proceso por el que la secuencia de nucleótidos de un mRNA determina la estructura primaria de una proteína. Aparato decodificador. Secuencia primaria del polipéptido, ribosomas, rRNA más proteínas, lugar de síntesis, tRNA, portador de aminoácidos, mRNA, portador de mensaje cifrado, factores adicionales, IF, EF, RF, enlaces fosfatos, separación de componentes mediante centrifugación en gradiente de sacarosa. ARN ribosomal, aquí podemos ver su subunidad mayor del ribosoma, el lugar de la unión del ARNM. También podemos ver que es de 5' a 3' y la subunidad menor del ribosoma. Al igual que está el sitio P y sitio A. Traducción: el ribosoma agregado macromolecular proteína y rRNA. Son 70S en procariotas y 80S en eucariotas. Dos subunidades, 50S con rRNA, 23S y 5S. 60S de 5, 5, 8 y 28 en eucariotas. Pequeña de 30S con rRNA, de 16S, 40S y 18S en eucariotas. Las 3 moléculas de rRNA de E. coli se encuentran en el mismo transcrito, que es de 5 a 10 copias del gen que codifica rRNA, que se va a obtener de una porción de proporción 1, 1, 1. En eucariotas también se transcriben conjuntamente, excepto el rRNA 5S de melanogaster, que es de 130 copias, rRNA genes en tándem, que recordemos los tándem son copias chiquitas, cromosomas de X, E y Y. El organizador nucleolar que transcribe RNA por 1, que es el nucleolo, mancha oscura, núcleo eucariotas, lugar montaje ribosomas, entre 2 copias consecutivas hay DNA espaciador. Mensaje: algunos genes codifican proteínas, otros genes especifican RNA, como el tRNA, rRNA, siRNA, como producto final. Luego, un gen es una región del DNA que codifica a RNA. Aquí podemos ver el tRNA, que es la molécula adaptadora. tRNA es la región específica, que es el anticodón que se une a un mRNA, que es el codón. El tRNAs son muy semejantes, que son 80 bases raras. También tiene lazos T, que es un lazo anticodón, y un lazo hidru.
Carga del aminoácido es aminoácido tRNA enlace. El aminoácido tRNA sintetasa específica para cada ATP unión a extremos de 3' hidroxilo del tRNA. Algunas tRNA reconocen un codón tambalqueo y durante la síntesis se reconoce el tRNA su anticodón y no el aminoácido. Este es un experimento de Chapeville. En iniciación, pues el N-formilmetionina, aminoácido inicial. Todas las proteínas tienen F-met en el extremo N-terminal. E. coli, 2 tRNA-met, tRNA-met-F que reconoce AUG como codón inicial, tRNA-met M que reconoce a los codones AUG excepto inicial. El complejo de iniciación requiere un GTP subunidad 30S más mRNA más tRNA-MEF más 3 factores de iniciación que es el IF1, IF2 y IF3. La secuencia de Shine-Delgarmo 16S RNA 3' complementaria más también la de mRNA 5' en eucariota, la caperuza 5' que es de metilguanosina y subunidad 5S se une al complejo. Tenemos el sitio A que es aminoácido, que entra un nuevo tRNA, el sitio P que es peptidil, que es el crecimiento de cadena polipeptídica, y el sitio E que es la salida del tRNA desaxilado. El elemento Shine-Delgarmo se encuentra en el extremo 5' del codón iniciador AUG en mRNA policistrónicos de procariotas. El elemento es complementario a las secuencias presentes cerca del extremo 3' del rRNA 16S del ribosoma procariótico. También vamos a tener elongación, que es el segundo tRNA, que es el reconocimiento mediante el enlace de hidrógeno codón-anticodón. Requiere GTP más 2 factores de elongación, EF-TS y FTU. Formación de enlace peptídico, peptiltransferasa, centro activo en 50S. El extremo carboxil, que es el enlace rico en energía del AA en sitio P con extremo del aminoácido A. El tRNA vacío sin AA es el sitio P y la traslocación es el movimiento del ribosoma respecto al mRNA en modo tRNA con cadena polipeptídica. Pasa a sitio P y sitio A queda vacío. También se va a requerir un GTP y un factor FG que es un translocasa. Ya por último la terminación, codón sin sentido, no codifica ningún aminoácido. Están los de ámbar, que es UAG, ocre, UAA y opal, que es UGA. El factor de liberación o terminación SRF y un GTP libera una proteína del ribosoma y disuasión del ribosoma. Bueno, y en resumen, requiere mucha energía, un 90%. Un enlace peptídico va a requerir 2 ATP con carga 2 tRNA y un GTP, tRNA in sitio A y un GTP translocación. Las procariotas con su acoplamiento, transcripción, traducción, más de un gen por mRNA, mensajeros policistrónicos, síntesis de 300 AA a 200 segundos. Las eucariotas no acoplamientos mensajeros no policistrónicos, síntesis de 30 AA a 2.5 minutos. Muchos ribosomas se encuentran en un RNA policistrónico. Proteínas de membrana peptidoseñal, aminoácidos N-terminal, que es de 10 a 20, más partículas reconocimiento señal SRP, se une a un ribosoma a una proteína de ataque de la membrana atraque y eliminación del péptido señal. El código genético es el número de bases por AA, 3 bases triplete, AA mínimo para la síntesis 20 AA, experimento de Crick en gen R2 es el de Fagot, T4 tratado
mutágeno profablina añade o quita un NC, que es una mutación de desplazamiento, pauta lectura, un +1 y luego -1 restablece la mutación, +3 o -3 también restablece la mutación. El solapamiento y puntuación, pues es de mutaciones conocidas, solo cambian un AA. mRNA, virus, necrosis, tabaco, codones, juntos para la síntesis de proteínas de membrana. Descifrado del código es mRNA sintético in vitro enzima polinucleótido fosforilada, fenilalanina, proporciones conocidas de nucleótidos y uso de codones sintéticos en pruebas de unión. El código genético. Código es degenerado, varios codones determinan el mismo aminoácido, familias no compartidas de codones o 8G u X, tercera base no importa, familias compartidas de codones, número de tRNA 50, número de codones 61, algunos anticodones deben reconocer más de un codón, 61 sobre 20, 3.5. Hipótesis del tambaleo, el apareamiento de la tercera base del codón no es rígido. Ya por último, la diferencia entre replicación y transcripción por un lado y traducción por el otro. En el primer paso del flujo de la información de DNA a DNA o DNA a RNA, el lenguaje es lineal y biyectivo y por lo tanto reversible, como lo muestra la existencia del fenómeno de retrotranscripción, pero el paso del RNA a proteína es irreversible. El código es degenerado y la proteína adquiere, conforme se traduce, una estructura no lineal tridimensional. Modelo de Operon. Jacob, Monod y colaboradores analizaron el estudio de la lactosa en E. coli, de manera que los resultados de sus estudios permitieron establecer el modelo genético de Operon, donde permite comprender cómo tiene lugar la regulación de la expresión génica en bacterias. Un operón es un grupo de genes estructurales cuya expresión está regulada por elementos de control o genes promotor y operador y genes reguladores. Aquí podemos ver que tenemos el regulador, el promotor, el operador y las estructuras 1, 2, 3 y 4. Como podemos ver, el promotor es el de la parte del ADN en donde se va a pegar el ARN polimerasa antes de abrir el segmento de ADN o ser transcripto. Un segmento del ADN que codifica para un gen polipeptídico específico se conoce como gen estructural. Un operón va a consistir en un operador, que es el que controla el acceso de la ARN polimerasa al promotor, un promotor donde el ARN polimerasa reconoce el sitio de inicio de la transcripción, un gen regulador donde va a controlar el tiempo y la velocidad de transcripción de otros genes y un gen estructural que va a codificar las enzimas relacionadas o las proteínas estructurales. El gen regulador codifica para una proteína que se pega al operador, obstruyendo el promotor y por lo tanto la transcripción del gen estructural. Cuando se remueve la proteína represora puede producirse la transcripción. El operador y el promotor son sitios de unión sobre el ADN y no se transcriben. Los operones son inducibles o reprimibles, de acuerdo al mecanismo de control. Operones inducibles. El operón lactasa, que abreviadamente se denomina operón LAC, es un sistema inducible. La proteína reguladora, producto del gen regulador, es un represor que impide la expresión de los genes estructurales en la ausencia del inductor. El inductor en este caso es la lactosa. Cuando hay lactosa en el medio, esta funciona como inductor. Se une al represor cambiando su forma, lo que evita que se pueda unir al operador. De este modo, la polimerasa puede transcribir los genes correspondientes. Este operón LAC solo se activa cuando hay lactosa en el medio. Cuando hay lactosa en el medio, la proteína represora se encuentra unida al operador, impidiendo la transcripción de los genes para las enzimas que metabolizan la lactosa. Ahora bien, vamos a los operones reprimibles. Cuando un producto del metabolismo del triptófano, por ejemplo, está en cantidades suficientes, la bacteria puede dejar de fabricar las enzimas que lo sintetizan. Este sistema, el producto funciona como correpresor uniéndose al represor y de este modo detiene la síntesis proteica. Los tres genes estructurales del operón lactosa se transcriben juntos en un mecanismo ARNM, es decir, que los ARN mensajero de bacterias suelen ser policitrónicos, poligénicos o multigénicos.
Sin embargo, en eucariontes los mensajeros suelen ser monocistrónicos o monogénicos, es decir, que van a corresponder a la transcripción de un solo gen estructural. Mutación cromosómica. Las mutaciones cromosómicas son aquellas que afectan la estructura o el número de cromosomas de un individuo. Se debe a errores en la separación de los cromosomas durante la meiosis. Mutaciones, enfermedades, evolución. Reordenamiento cromosómico. Algunos temas van a ser duplicación, deleción, inversión y translocación. Pero antes de eso vamos a ver qué es una aneuploidía, que supone un aumento o disminución en el número de cromosomas. Una poliploidía es presencia de conjuntos adicionales de cromosomas. Reordenamiento cromosómico. Duplicación. Esto surge cuando un segmento cromosómico se replica más de una vez por error en la duplicación del ADN. Deleción. Tipo especial de mutaciones que consiste en la pérdida de un fragmento de ADN de un cromosoma. Inversión. Cambio estructural por el cual un segmento cromosómico cambia de sentido dentro del propio cromosoma. Translocación. Desplazamiento de un segmento de un cromosoma a un nuevo lugar en el genoma. Aneuploidías, que es la ganancia o pérdida de cromosomas. Poliploidía, ganancia o pérdida de un par de cromosomas. Monosomía, algún cromosoma que no se tiene. Disomía. Existen dos tipos de disomía. Una es la heterodisomía, que es exactamente los dos cromosomas de mamá o de papá y no hay recombinación, entonces esto no podría pasar. O la disomía, que se va a repetir alguno de los cromosomas de papá o mamá. Trisomía, existencia de un cromosoma extra en un órgano diploide. Tetrasomías y pentasomías, esto hace referencia a la presencia en una célula de 4 o 5 copias de un cromosoma. Poliploidía es un fenómeno donde hay juegos completos, un par de cromosomas más. Es muy común en plantas, pero no es normal en animales.